Entonces con el tema de receptores de fármacos y farmacodinámica. El día de hoy vamos a tener una dinámica diferente porque sí necesito evaluar que ustedes estén haciendo su lectura y aparte de eso necesito evaluar su capacidad de análisis. Obviamente estos temas son como un poco teóricos, sin embargo necesito saber si ustedes están comprendiendo estos conceptos y también vamos a ver algunos videos para que ustedes tengan una mejor comprensión del tema. ¿Ok? Entonces, así que les voy a estar preguntando algunos conceptos y algunas gráficas que necesito que ustedes me vayan contestando para saber si están haciendo su lectura. ¿Ok? Bueno. Para empezar, pues obviamente sabemos que los efectos terapéuticos o tóxicos de un medicamento van a ser el resultado de su interacción con una molécula perteneciente a un paciente o a una persona, lo cual se traduce en la interacción de un receptor. Obviamente este receptor va a tener una actividad que puede ser inducida o puede ser inhibida, lo cual va a favorecer a que se dé o no un evento. Dependiendo de la acción que tenga la molécula, sabemos que se puede convertir en un agonista o se puede convertir en un medicamento o un fármaco antagonista. Muy importante mencionar que los receptores pues, van a tener varias implicaciones en cuanto a farmacología y se ha mencionado que los receptores determinan en muchos casos la relación en cantidad entre la dosis o la concentración del fármaco. ¿Qué significa esto? Significa de que va a depender mucho de la afinidad o de la capacidad que tiene asociarse el medicamento al receptor para formar un complejo y de esta forma entonces realizar su efecto, que puede ser máximo o puede ser mínimo. También se menciona que los receptores son los responsables de forma selectiva de provocar una acción en un determinado medicamento. Esto está dado por varios factores, entre ellos el tamaño del medicamento, como les he mencionado, la forma, la carga inclusive eléctrica que puede tener el medicamento y de todo esto pues obviamente resulta también la capacidad de unirse o de tener afinidad con el receptor y por lo tanto tener un efecto en específico en determinada célula. Esto también quiere decir que dependiendo también del tamaño o de las modificaciones de la forma o inclusive de los cambios de carga eléctrica, van a determinar si se aumenta o no el efecto que puede tener este medicamento sobre los receptores o inclusive las implicaciones terapéuticas o tóxicas que pueden tener en una persona. Por último, los receptores van a mediar las acciones como agonistas o como antagonistas farmacológicos y es parte de lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. ¿Ok? Bueno. Entonces, hablando de forma introductoria, vamos a ver ITA. ¿Me podrías mencionar cómo se define un medicamento antagonista? Sí, doctor. Podría ser aquel fármaco que, digámoslo así, hace la acción contraria a lo que se buscaría hacer en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, me recuerdo con el caso de ayer del laboratorio, la atropina, en este caso, va a ser la acción contraria, que es romper el enlace que tenía, en este caso, el malatión con la enzima, era la enzima de acetilcolina. ¿Segura, Ita? No tanto, doctor, pero por lo que he leído, creo que sí. No, Ita, vamos a ver Diego, Juan Diego. ¿Cómo se define un antagonista? ¿No está por ahí Juan Diego? Ok. Vamos a ver María José Contreras. Pues por lo que yo había entendido, un fármaco antagonista inhibe alguna acción.
No sé cómo es exactamente el concepto, pero eso era lo que yo había entendido. Más o menos, María José, pero ¿cuál sería la diferencia de un antagonista con un agonista inverso? No, no sabría. ¿No? Ok. Vamos a ver. Bárbara, Alejandra. Sí, si no estoy mal, pues el antagonista es el que impide que un fármaco pues agonista se vaya a unir a su receptor. Lo que hace es pues bloquearlo, si no estoy mal. Así es, muy bien. Sin embargo, ¿cuál sería entonces la diferencia con un agonista inverso, Alejandra? Pues, eh, pues lo que yo tengo entendido es que el agonista inverso pues va a ser el que se va a unir al mismo receptor que un agonista, pero pues no va a tener como una respuesta opuesta a el agonista. Si no estoy mal, pero sí me di a explicar. Bueno, más o menos, Alejandra. La diferencia es que, pues obviamente, como mencionabas, el antagonista lo que va a hacer es que va a interferir a que el agonista se pueda unir al receptor. Pero la diferencia es que el antagonista no va a producir ninguna señal, es decir, no tiene la capacidad de generar una respuesta, como vamos a ver en el transcurso de la clase. Mientras que el agonista inverso sí tiene la capacidad de generar una respuesta. Entonces, eso quiero que analicemos el día de hoy porque quiero que quede bastante claro cuál es la diferencia para que ustedes no tengan confusiones. ¿Ok? Bueno, vamos a ver Lourdes, Renata Samayoa, ¿cómo se define un modulador alostérico? Un modulador alostérico va a ser este que incremente o ya sea positivo o negativo, que incremente o disminuye el efecto de algún agonista, pero si es alostérico significa que no se va a unir al receptor, sino que se va a unir en otro lugar. Ok, cuando te referís a unirse a otro lugar, ¿es a otro receptor o a qué parte? Si no estoy mal, a otro receptor. Pero en parte, no, perdón. Sería en una parte distinta. Sí. ¿Del mismo receptor o en otro receptor? Del mismo receptor. Del mismo receptor. Ok, bueno, esto es muy importante que ustedes lo tomen en consideración. Cuando yo hablo de un modulador alostérico, tienen que saber que un modulador alostérico va a unirse al mismo receptor, va a producir el mismo efecto. Sin embargo, la unión de este modulador alostérico va a ser en un diferente sitio que el sitio activo. Ok, entonces esta es una imagen en la cual ustedes pueden entender de mejor forma de que el modulador puede tener un efecto inhibidor, es decir, negativo, o un efecto activador, es decir, un efecto positivo, y que va a actuar sobre el receptor, el mismo receptor, pero lo que va a hacer es que va a ser en un sitio diferente al sitio activo, que usualmente utiliza un sustrato para activarlo o inhibirlo. Entonces, esta es la diferencia entre el modulador alostérico, y muy importante que recuerden que es en el mismo receptor, pero en diferentes sitios de unión. ¿Ok? Acá también quiero explicarles con esto que les acabo de mencionar la diferencia entre un agonista y un antagonista. El agonista pues obviamente va a ocupar o se va a unir con un receptor específico y va a producir una respuesta. Mientras que el antagonista lo que va a hacer es que va a impedir que se una el agonista al sitio de unión del receptor, pero vean acá muy importante, no va a ocurrir respuesta, hay una ausencia de respuesta y esto es muy importante que sepan ustedes la diferencia entre un agonista y un antagonista, ¿ok? Con esto también quiero decirles que pues obviamente cuando se da una reacción con un agonista, tiene que ocurrir un reconocimiento, existe un cambio conformacional de por sí del receptor, esto genera una señal, lo cual activa un evento y por lo tanto existe una respuesta. Cuando se habla de un antagonista,
Usualmente aquí no ocurre ningún cambio conformacional. Usualmente lo que va a pasar es que solo se va a unir el antagonista, que le va a impedir que se una el agonista en el sitio de unión. Pero acá vean por favor que no hay ninguna generación de señal, por lo tanto no hay ninguna acción y por lo tanto no existe ninguna respuesta. ¿Ok? Esto es muy importante que lo entiendan para que sepamos cuál es la diferencia entre antagonista y agonista inverso. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el antagonista y el agonista inverso? Vean que, por ejemplo, el agonista lo que va a hacer es que puede potenciar una actividad, ¿sí? Que es lo que hace realmente una sustancia agonista, ¿sí? Y el antagonista lo que va a hacer es que va a disminuir una actividad, pero acá, a diferencia del antagonista, el agonista sí va a generar cambios de conformación del receptor y sí va a generar una señal y por lo tanto entonces sí va a haber una actividad y un evento en cuanto a la relación de receptor y señalización. El antagonista no, el antagonista solo se une, no permite que se una el agonista al receptor, pero el antagonista no va a generar ninguna señal, ninguna actividad y por lo tanto no hay ninguna respuesta. ¿Ok? ¿Queda más claro ahora? Bueno, sigamos. Hablando sobre la naturaleza de macromolecular de los receptores, vamos a ver. Belén, ¿podrías decirme qué tipos de receptores existen o cuáles son las diferentes moléculas que se integran o dependiendo de su naturaleza, qué tipo de receptores hay? ¿Está ahí Belén? Ok. Vamos a ver. Arturo. ¿Me escucha, doctor? Sí, ahí te escucho, Arturo. Me acuerdo que eran tres, ¿verdad? No. Por su naturaleza existen diferentes moléculas que se pueden considerar como receptores o que pueden tener actividad como receptores. No me acuerdo. ¿No? No. Bueno, vamos a ver. Débora Palacios. Doctor, amigo que tiene problemas de conexión. Ok. Vamos a ver. Susan García. No me acuerdo si eran los... ¿Sí me escuchan? Sí te escucho, Susan. Ok. No me acuerdo si eran los receptores huérfanos. Esos son unos, los receptores huérfanos. ¿Por qué se llaman huérfanos, Susan? Me acuerdo que era por sus ligandos que no eran como conocidos todavía, sus ligandos naturales. Entonces, exacto, no se conocen aún sus ligandos, no están completamente establecidos, entonces por eso se llaman receptores huérfanos. ¿Qué otro tipo de moléculas se consideran como receptores? Proteínas reguladoras, ¿no? También existen proteínas reguladoras. ¿Qué otras? Proteínas de transporte. Y las entre estas se mencionan ¿cuáles? ¿Cuáles se incluyen como proteínas transportadoras? La sodio potasio ATPasa, ¿no? Y solo eso me acuerdo. Proteínas estructurales y te falta un tipo de moléculas. Sí, ya, solo eso me acuerdo, doctor. ¿No? ¿Alguien más que me diga cuál es la otra molécula que se considera como... las enzimas. Así es. Muy importante esto porque recuérdense que todas esas estructuras o todas estas moléculas van a poder actuar como mediadores o como parte de los receptores, ¿ok?
Entonces, como vamos a ver en el transcurso de la clase, existen varios cambios de conformación, de hecho, de moléculas que incluyen todo este tipo de enzimas, proteínas, que pueden actuar como receptores y que son determinantes para que exista una respuesta o no. ¿Ok? Vamos a ver. Melanie Barrios, ¿me podrías explicar en qué se basa esta gráfica en cuanto a curvas de concentración y respuesta? ¿Qué explicación me podrías dar? Es cuando se une el fármaco con el receptor al agonista, ¿o no? Ajá, pero ¿qué implicación tiene? ¿Qué importancia tiene el comprender esta gráfica, Melanie? ¿No? Vamos a ver, Catherine Villatoro. Sí, doctor, no entendí su pregunta. ¿Por qué es importante o qué me quiere decir esta gráfica? ¿Por qué es importante la comprensión de esta gráfica, Catherine? Por por las concentraciones, ya sea de los fármacos y su posible efecto. Ajá, bueno, eso sí está más que claro, pero ¿qué significa esta gráfica? ¿Por qué necesito yo entender esta gráfica? Yo entiendo que acá está la concentración y que está el efecto, ¿verdad? Entonces, obviamente, al tener una concentración del fármaco, pues obviamente va a tener un efecto, pero ¿qué implicaciones tiene entender esta gráfica? ¿No? Vamos a ver, No, Sara. no sabría decir. Sara está levantando la mano. Decime, Sara. Sí, bueno, pues mientras más aumenta la concentración, pues va a aumentar el efecto, pero se llega a un efecto máximo donde sin importar cuánto aumente la concentración, pues el efecto ya no va a aumentar. Entonces, creo que es importante para evitar intoxicaciones por fármacos. Igual con la unión al receptor, pues si ya no se une, ya no va a haber efecto. Entonces, igual no hay que sobrepasar esa concentración que iguala el efecto máximo. Sí, más o menos, Sara. Vamos a ver, Rafael. Bueno, esta gráfica es importante para la comparación entre dos fármacos, dado que pues uno puede tener una mayor potencia, pero puede tener una menor eficacia. Y pues eso va a servir para brindar el tratamiento adecuado para lo que se quiere llevar a realizar en el tratamiento. Si es algo muy leve, pues realmente no necesita de tanta potencia, sin embargo puede tener un buen efecto o una buena eficacia, siento yo, porque realmente definimos como potencia pues la cantidad del efecto máximo al 50%, y ahí lo podemos observar con la concentración de ese fármaco que se muestra en pantalla, en la gráfica. Pues yo siento pues que es de importancia para la dosificación, ¿no? Para algún tratamiento. Sí, de hecho esto es muy importante y de hecho vamos a ver de hecho la siguiente gráfica. Acá lo que quiero que ustedes vean es de que acá lo que está midiendo es la concentración en cuanto al efecto que puede provocar. Obviamente, a medida que va aumentando la concentración, el efecto va siendo mucho más alto. Sin embargo, esto también va a depender de cuánto o qué cantidad está unida o cuánto medicamento está unido al receptor. Para no hacernos bolas, lo que quiero explicarles. Puede que existan medicamentos, ¿sí? Que tengan muy buena unión al receptor, ¿sí? Pero que su concentración es baja y sí van a generar un efecto. Puede que también existan algunos medicamentos que para que tengan un efecto tienen que tener una concentración bastante alta. Con esto quiero decirles de que es parte importante de saber este tipo de gráficas o de saber este tipo de principios y del tipo de unión a los receptores, porque dependiendo de esto, pues va a depender si, por ejemplo, necesito yo una dosis mínima o necesito yo una dosis máxima para generar un efecto o generar alguna actividad.
Lo otro es que, como hemos hablado ya en algunas clases, puede ser de que sea necesaria una concentración baja y que de hecho entre más concentración yo dé no va a tener ninguna modificación en el efecto. Entonces es muy importante determinar qué cantidad se va a unir al receptor, qué cantidad o concentración necesita el fármaco para generar entonces un efecto que pueda estar potenciado y que sea eficaz. ¿Ok? Y ahora vamos a ver quién me puede explicar esta gráfica. Vamos a ver Suseli. Lisette Vanegas. Pues esta gráfica creo que habla de la transformación del eje de la dosis y los receptores de reserva en la que están presentados en la curva. Ajá, ¿y cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia entre cada una de las curvas? Creo que en la A está mostrando que la respuesta del agonista, que no tiene que no está presente el antagonista, y en la B la curva se desplaza porque la capacidad máxima se está conservando, y lo demás no lo recuerdo. ¿No? No. Bueno. Vamos a ver, Meredith Diao, ¿me puede explicar esta gráfica? Sí, bueno, básicamente lo primero que dijo creo que fue Suseli, es lo que yo había entendido del libro. Y si sigo yo, pues por ejemplo, con la curva C, esta es básicamente producida después de un tratamiento, creo que con una mayor concentración del antagonista. Entonces, eso es como decir que los receptores disponibles ya no van a estar libres, y entonces lo que va a pasar es que estos van a ser como suficientes para mediar una respuesta máxima no disminuida. Y tal vez en la curva D y E, pues solo representa que es una respuesta máxima no respuesta máxima, sino las concentraciones son más que todo más altas del antagonista, ¿verdad? Entonces lo que hace es reducir la cantidad de los receptores disponibles. Entonces básicamente es como que entre más concentración, menos receptores disponibles. Eso fue lo que yo entendí. Sí, más o menos, Dia, pero por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la curva C, la D y la E? ¿Por qué es diferente? Porque acá en la C, si yo tengo una concentración máxima del antagonista, ¿por qué entonces se está dando esta curva? Porque prácticamente en la D y en la E yo también estoy teniendo una concentración máxima del antagonista. ¿Pero por qué se da ese fenómeno, Lía? Tal vez por la afinidad que tiene el fármaco en el receptor, ¿no? Va a tener la misma afinidad. De hecho, aquí en la C, D y E sí tienen la misma afinidad. ¿Pero por qué son diferentes, Meredith? Eso sí, no sé, lo siento. ¿No? Vamos a ver a alguien que levantó la mano. Puede ser porque se reducen los receptores. ¿Qué tipo de receptores? Porque prácticamente en la B y la C se están utilizando los mismos receptores. ¿Cuál es la diferencia entre la D? Ajá. Entonces, conforme comienza a actuar el fármaco antagonista, comienzan a haber menos receptores disponibles para el agonista. Entonces, decae logarítmicamente la gráfica. Bueno, entendamos algo aquí muy importante. En la gráfica o en la curva A, lo que está pasando es que es el efecto del agonista sin presencia del antagonista, ¿sí? En la gráfica B, lo que estamos viendo es el efecto igualmente del agonista, pero ya en presencia del antagonista. ¿Y por qué acá se conserva el mismo efecto del agonista? ¿Alguien me podría decir? Tiene la misma Aún hay receptores. ¿Qué tipo de receptores? De reserva. Existen receptores de reserva, lo cual hace que entonces, de hecho, la concentración acá del antagonista no es tan alta
y por eso es que sigue teniendo todavía efecto el medicamento agonista, ¿ok? En la curva C, lo que yo estoy viendo es de que obviamente siempre se está manteniendo el efecto del agonista, es decir, del fármaco agonista, de que se aumentó la dosis del fármaco antagonista, que de hecho no hay receptores libres de sitio de acción, pero se está todavía conservando el efecto del medicamento agonista. Y acá es porque siguen existiendo todavía receptores de reserva. La diferencia con la curva D y E, sí, es que acá se aumentó de hecho más la concentración del antagonista, lo cual hizo de que se saturaran de hecho los receptores de reserva. Por lo tanto, entonces al aumentar la dosis del antagonista y disminuir esos receptores de reserva, entonces obviamente tiene que disminuirse la actividad del medicamento agonista. Con esto quiero decirles que es muy importante que entendamos algo. Y acá se los quiero explicar. Miren, pues nosotros podemos tener receptores que están haciendo su acción, ¿sí? Y va a existir una cantidad de medicamento. Este medicamento se puede unir a este tipo de receptores y ejercer una señal y entonces su efecto, ¿sí? Pero también puede pasar de que el medicamento no se una a los receptores de reserva. Sin embargo, estos receptores de reserva en algún momento inclusive pueden ser utilizados por el medicamento antagonista y entonces sí, de cierta forma generar una respuesta o una actividad. También puede pasar el otro caso, que existe un número importante de receptores activos y de reserva y que la cantidad del fármaco sea bastante baja, pero vean que acá el fármaco lo que sí hace es que se une a los receptores activos y también puede generar también una señal o una actividad. ¿Qué quiero decirles con esto? Va a depender mucho del tipo de unión que está teniendo el fármaco agonista o antagonista al receptor. También va a depender de si existen o no receptores de reserva o no, y de hecho la capacidad de generar alguna señal o no. Entonces son cuestiones que yo tengo que considerar porque acá es también donde se entiende si un medicamento puede ser competitivo o no competitivo. Y también va a depender mucho de la concentración que yo estoy utilizando del fármaco para entonces contrarrestar el efecto del medicamento, por ejemplo, agonista. Entonces, por eso es muy importante que entendamos de que pueden existir receptores de reserva que pueden tener este efecto. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? ¿No? Bueno. Entrando entonces ya a hablar de lo que es el acoplamiento, ¿quién me puede definir cómo se define, valga la redundancia, acoplamiento? Vamos a ver, Ana Paulina Morales, ¿cómo se define acoplamiento? Doctor, ella me habló de que no hay luz en su casa, entonces no tiene internet, pero que si pasaba la grabación ella lo iba a ver. Ok, bueno, vamos a ver, Pili, ¿cómo se define acoplamiento? ¿Estará por ahí, Pili? Sí, perdón, ya se me escucha. Ahí te escucho. Pues el acoplamiento se define como el proceso de transducción que conecta la ocupación de los receptores con los fármacos y la respuesta farmacológica. Ok, esto es muy importante, muy bien, Pili, de que entendamos que el acoplamiento va a representar todo ese proceso, va a implicar el hecho de que se dé el cambio, es decir, la unión del receptor, el cambio de conformación y por lo tanto entonces se dé una señal y por lo tanto la actividad. Todo ese proceso entonces se menciona de que engloba el término o definición de acoplamiento. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Alison Vázquez, ¿qué implicaciones o qué importancia clínica tienen los receptores de reserva entonces?
La verdad no me acuerdo mucho, pero creo que en el libro decía algo de que cambiaban la sensibilidad de los tejidos. No. Vamos a ver, Gabriela. Era porque, para conocer acerca de los efectos de la dosificación del fármaco. Ok, que es lo que acabamos de mencionar. Recordemos de que dependiendo de los receptores de reserva va a determinar la dosificación o la concentración, como les mencionaba, o lo que vimos en la discusión del caso. Por ejemplo, hay aminas vasoactivas de que yo sé que hay una dosis máxima y que si yo me paso de esa dosis, pues ya no va a tener ningún efecto porque ya están saturados todos los receptores, incluyendo los receptores de reserva. Entonces, los receptores de reserva van a tener una importancia clínica en ayudarnos a determinar cuál es la dosis del fármaco que se debe utilizar dependiendo del receptor. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Ahora vamos a ver esta gráfica. Vamos a ver quién me puede explicar esta gráfica. Vamos a ver Eduardo Andrés Molina. Sí, aquí yo creo que se da un cambio en la curva por un antagonista competitivo hacia la concentración efecto del agonista, y creo que entre mayor es la concentración de este antagonista competitivo, eso va a ir inhibiendo la respuesta del agonista, y si es mayor podría casi que inhibirlo por completo. O bueno, creo que eso es lo que yo entiendo. Bueno, para empezar, Eduardo, lo que sí necesitaría que me dijeras es la diferencia entre un antagonista competitivo y no competitivo. Ahorita no recuerdo muy bien las diferencias, perdón. ¿No? Bueno, vamos a ver. ¿Se la puedo decir yo? Sí, adelante. Bueno, que la diferencia esencial es que el antagonista competitivo se va a unir al receptor en el mismo sitio en que una agonista lo debería de hacer. O sea, pero no activan el receptor, solo impiden que un agonista lo vaya a activar. Y luego un antagonista no competitivo se va a unir a un sitio diferente en el receptor que el sitio de unión del agonista, y van a evitar que el receptor se active en caso de un agonista se uniera a su sitio de unión. Bueno, sí y no. Acá la diferencia es que, y por eso quiero que entiendan, la diferencia es que el antagonista competitivo se recibe este nombre competitivo porque sí va a poder competir con el agonista. Es decir, acá hay que ver el que va a tener mejor concentración o mejor unión al receptor. Ya sea que el agonista aumente su concentración, entonces va a desplazar el antagonista, o que el antagonista, como vea que ya aumentó la concentración el agonista, entonces el antagonista se aumenta la concentración y entonces desplaza al agonista. Entonces, en este caso, él se llama competitivo porque va a estar compitiendo en la unión del receptor con el agonista. El antagonista no competitivo básicamente se une al receptor de forma covalente y no va a permitir que el agonista tenga ninguna interacción. Acá sí no va a competir, aunque el agonista aumente su concentración, aunque el agonista modifique su forma, su tamaño. Por más que quiera el agonista unirse al receptor, el antagonista no lo va a permitir porque no es competitivo, es decir, no tiene la capacidad de competir porque su unión usualmente es de forma covalente y de forma irreversible. Entonces, por eso acá es muy importante que tengamos esta gráfica. El agonista pues solo va a tener un efecto, ¿verdad? Y cuando se empieza a aumentar o a presentar un antagonista competitivo, obviamente el efecto del agonista se va a ver disminuida. Esto pues obviamente puede ir cambiando a medida que, por ejemplo, yo el antagonista pueda ir aumentando su concentración, voy a empezar a ver entonces que la curva se va a ir disminuyendo, ¿sí? Pero como les decía, con el antagonista no competitivo, aquí drásticamente vemos de que ya no tiene ningún efecto el agonista. ¿Por qué? Porque según el antagonista
no competitivo directamente al receptor, lo bloquea y ahí ya no puede tener ningún efecto el medicamento agonista. ¿Okay? Esa es la diferencia entre un antagonista competitivo y no competitivo y la importancia de esta gráfica. ¿Okay? ¿Me explico? ¿Se entiende de mejor forma? Sí, doctor. Ok, bueno, sigamos pues. En cuanto a los antagonistas competibles e irreversibles, ¿qué implicaciones clínicas terapéuticas tiene esto? Vamos a ver. Fernando. ¿Ya me escuchas? Que hoy ha estado fallando mi micrófono. Ahí te escucho, Fernando. Que el agonista irreversible, o sea, tiene sus ventajas y desventajas, pero el antagonista irreversible no necesita estar presente en la forma unida para inhibir las respuestas antagonistas. No, hay dos explicaciones clínicas bastante claras en cuanto a los antagonistas irreversibles. Vamos a ver, Elvi Mariana. La verdad es que no estoy segura, pero creo que, pues no sé, la verdad no estoy segura. No es que reduce los efectos de los agonistas. No. Vamos a ver, Denise Mariana Diegues. ¿Me escuchan ahí, no? Sí, te escucho, Denise. Ok, bueno, pensaría yo, me dirá usted, porque una implicación clínica podría ser tal vez en cáncer, porque aquí se utilizan muchos antagonistas competitivos, si no estoy mal, también servían para detener vómitos, y entonces estos antagonistas lo que hacían es pues prevenir estos efectos secundarios pues de las quimioterapias. Y pues había como también unos que eran como débiles y no estaba mal. Ahora, con los irreversibles, pensaría yo que una implicación clínica, podría ser tal vez en el caso de, algún fármaco, no, la verdad no sé, para irreversibles y no sabía. No. Bueno, ¿alguien que me pueda decir qué implicaciones clínicas tienen los antagonistas? Doctor, yo creo que... ¿Sí, Sofía? Perdón. Soy Sara, perdón. Como los irreversibles no son desplazados por el agonista, creo que la ventaja es que a pesar de que el agonista siga en el cuerpo, entonces el antagonista va a poder cumplir su función y creo que eso también influye en la dosis. Exacto. Y algo que tal vez es un poco peligroso es que si se da una sobredosis es más difícil de controlar porque está unido covalentemente. Exacto, muy bien. Esas son las implicaciones de tener un antagonista irreversible. Primer lugar, de que sabemos de que podemos utilizar dosis bajas y que no tienen necesariamente que competir con un medicamento agonista o con una sustancia agonista, y que eso va a representar que se va a unir al receptor específico y que no va a permitir que el agonista tenga un efecto. Lo que sí puede pasar, como mencionaste, es que si yo doy una dosis muy alta, que no es necesaria, porque sabemos de que a una dosis determinada va a ocurrir la unión y no va a tener ninguna competencia. Entonces, si yo doy una dosis alta, yo pudiera provocar una sobredosis o efectos adversos. Lo otro que también muy importante es que con los antagonistas que sí son competitivos, debemos de recordar de que acá sí tengo yo que tener mucho cuidado con la concentración que estoy utilizando. ¿Por qué? Porque como ya vimos en la curva anterior, yo puedo contrarrestar el efecto del agonista aumentando la concentración del antagonista. Entonces aquí sí voy a estar yo compitiendo y necesito aumentar muchas veces las concentraciones del medicamento.
Lo otro es que también va a depender de la cantidad de medicamento agonista que se está teniendo, porque, por ejemplo, puede pasar de que el agonista si hay mucha cantidad de agonista y yo tal vez no estoy dando una concentración tan alta del antagonista, entonces nunca voy a lograr yo disminuir el efecto del agonista porque la cantidad de agonista es demasiado alta. Entonces acá hay dos factores muy importantes en cuanto a antagonistas competitivos. Necesito saber qué cantidad de agonista está vigente y saber de que muchas veces va a ser necesario que la concentración del antagonista competitivo sea alta para sobrepasar el efecto del agonista, ¿ok? Eso tiene implicaciones terapéuticas porque pues obviamente va a pasar de que yo voy a tener la necesidad de estar administrando inclusive el medicamento en infusión continua o repetitivamente para lograr alcanzar concentraciones que sobrepasen el efecto del agonista, ¿ok? Bueno. Ahora vamos a hablar sobre la diferencia entre agonistas parciales y agonistas completos. Entonces vamos a ver Karen Cortés. ¿Cuál es la diferencia o cómo me puedes explicar con esta gráfica el efecto que tiene o la diferencia entre un agonista parcial y uno completo? ¿No? Vamos a ver, Teresita. Ya me escucho, que no podía encender el micrófono. Bien, ahí te escucho, Teresita. ¿Cuál es la diferencia entre un agonista completo y uno parcial? ¿Y cuál es la importancia de esta gráfica? Que un agonista parcial se une como que a los mismos receptores y también como que los activa, pero no va a provocar como que las respuestas con significatividad, digamos, que había un ejemplo en el libro de un medicamento, entonces el agonista parcial no va a producir como que los mismos efectos secundarios que un agonista completo. Más o menos. ¿Alguien que le pueda ayudar a Teresita? Yo, doctor, yo diría que el agonista total pues va a causar una respuesta significativa, una respuesta, digamos, fisiológica casi total, digamos. Ahora el agonista parcial, a pesar de que está unido a varios receptores, no va a causar una respuesta significativa. Ok, sí. Acá la diferencia es que el agonista completo, pues obviamente va a causar el efecto que yo deseo de forma completa, valga la redundancia. Mientras que el agonista parcial va a producir un efecto un poco más leve o inclusive no significativo. ¿Cuál es la diferencia? Tanto el agonista completo como el agonista parcial van a tener la misma unión a la misma cantidad de receptores, ¿sí? Y esto tiene implicaciones porque, por ejemplo, si yo estoy utilizando un agonista parcial, por más que yo aumente la concentración, no va a cambiar su efecto. ¿Por qué? Porque a pesar de que sature todos los receptores, su efecto final va a ser muy leve. Entonces, esto es importante porque dependiendo del efecto que yo quiero garantizar, va a ser el medicamento que yo tengo que elegir. Por ejemplo, si yo estoy utilizando medicamentos para el dolor que son o que están englobados como medicamentos analgésicos, ¿sí? Yo puedo garantizar anular el dolor, pero con un efecto mínimo. Entonces pueden existir analgésicos que tienen efecto agonista parcial, es decir, saturan los receptores del dolor, sí, pero su efecto es leve. Y con esto significa lo que ya mencionaron anteriormente, de que tiene menos efectos adversos. ¿Qué pasará o qué pasa con los medicamentos analgésicos que tienen efecto agonista completo? De igual forma saturan los receptores, pero pudiese pasar
de que por tener un efecto muy alto, entonces pudieran generar efectos adversos significativos, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante este concepto de agonista completo y parcial, ¿sí? Acá, como les vuelvo a repetir, saturan la misma cantidad de receptores, pero el efecto va a ser diferente, va a ser más bajo con el agonista parcial que con el agonista completo, ¿ok? Bueno, muy bien, digamos. Hablando de los mecanismos de señalización y acción de los fármacos, existen 5 mecanismos. ¿Quién me puede decir estos 5 mecanismos? Vamos a ver. Axel. ¿Cuáles son los 5 mecanismos? Solo necesito saber los nombres de los 5 mecanismos. Sí, doctor. Están los receptores intracelulares. Las enzimas transmembranas reguladas, los de citosina, los canales iónicos, y falta uno, ¿verdad? Las proteínas G. Ok, las proteínas receptores de transmembrana. Ok, muy bien, estos son los 5 tipos de mecanismos de señalización. Ok, entonces, acá muy importante que recuerden que están los que pueden ser utilizados por fármacos liposolubles, ¿verdad? Que estos tienen la facilidad de atravesar la capa lipídica y se unen directamente a un receptor intracelular. Tenemos los que son o pueden ser utilizados por fármacos que se unen a proteínas transmembrana y de esta forma estimulan una actividad enzimática que está dentro del citoplasma. Tenemos los fármacos que se unen también de forma transmembrana, pero acá lo que hacen es que estimulan la actividad de una proteína, en este caso la tirosina sinasa, convirtiéndola y activando entonces, por lo tanto, por ejemplo, tirosina fosfato. Y tenemos los fármacos que se unen a un conducto iónico y regulan su apertura. En este caso se une al fármaco por un lado, ¿verdad? Y entonces favorecen a la entrada o no de sustancias que, pues, dependiendo del receptor, pues obviamente pueden, por ejemplo, producir el paso de calcio o no. Y por último tenemos los fármacos que se unen al receptor y que el dicho receptor está en vinculación con otra enzima efectora, ¿verdad? Lo cual favorece a que pueda inclusive activarse o no un segundo mensajero y por lo tanto entonces generar una señal, ¿ok? Bueno. Quiero enseñarles un video para que entendamos un poco mejor los receptores, entonces necesito que pongan atención. En esta oportunidad hablaremos sobre los receptores farmacológicos. Los receptores farmacológicos son aquellas moléculas, generalmente receptores celulares o enzimas, con que los fármacos son capaces de interactuar selectivamente, generando como consecuencia de ello una modificación constante y específica en la función celular. Los primeros receptores son controlados por ligandos. Los receptores de canales iónicos que son controlados por ligandos son receptores que se activan por la unión de un ligando extracelular, el cual interactúa con dominios específicos de la molécula y determinará la apertura o cierre del canal, formando así lo que se denomina complejo ligando-receptor. Dado su mecanismo de asociación, estos receptores sirven para emitir respuestas rápidas e inmediatas, principalmente en el sistema nervioso. De tal manera que, tanto la disociación del ligando al receptor como su acople son acciones rápidas y en el caso de una desensibilización del ligando, provoca un inmediato cierre de los canales. Receptores ligados a enzimas. Son glucoproteínas integrales de membrana con un único dominio transmembrana. Presentan un sitio de unión a un ligando específico en su dominio extracelular y hacia el citoplasma su estructura presenta actividad enzimática, generalmente comportándose como una proteína quinasa capaz de inducir la fosforilación de otras proteínas intracelulares y cambiando entonces su funcionamiento. Tienen participación en respuesta a señales relacionadas con el crecimiento, proliferación, diferenciación y supervivencia de los tejidos animales. Los ligandos más frecuentes para este tipo de receptores son hormonas o factores de crecimiento. Receptores acoplados a proteína G. Los receptores acoplados a proteína G constituyen una gran superfamilia de proteínas que actúan como transductores de señales a través de la membrana celular.
En el exterior reciben un ligando y en el interior celular activan proteínas G. Aunque existen centenares de receptores acoplados a proteínas G que pueden ser activados por una multitud de moléculas, la activación de la proteína G conduce a la variación de niveles intracelulares de un número limitado de segundos mensajeros. En el proceso de activación de un receptor acoplado a proteína G se pueden distinguir 4 etapas: creación de la señal por unión del ligando, transducción de la señal a través de la membrana, interacción con la proteína G y activación del mecanismo efector y variación de niveles del segundo mensajero. El receptor acoplado a proteína G es activado por una señal externa en forma de un ligando u otro mediador de señal. Esto crea un cambio conformacional en el receptor, que a nivel intracelular se acompaña de la unión o acoplamiento de una proteína G. Finalmente, el efecto intracelular dependerá del tipo de proteína G. Receptores intracelulares. Son proteínas receptoras que se encuentran al interior de la célula, generalmente en el citoplasma o en el núcleo. En la mayoría de los casos, los ligandos de los receptores intracelulares son moléculas pequeñas e hidrofóbicas, ya que deben poder cruzar la membrana plasmática para alcanzar a sus receptores. Por ejemplo, los receptores principales de las hormonas esteroideas hidrofóbicas, como las hormonas sexuales, son intracelulares. Cuando una hormona entra a una célula y se une a su receptor, ocurre un cambio conformacional. Con esto se regula la actividad génica, ya que la unión de la hormona expone regiones del receptor que pueden unirse a secuencias específicas del ADN. Estas se encuentran junto a ciertos genes en el ADN celular y cuando el receptor se les une, se alteran sus niveles de transcripción. Vamos a ver otro video. En los años 50, un equipo de científicos se dedicó a estudiar el efecto inducido por diversas hormonas, como la adrenalina o el glucagón, en el interior de las células. Estos estudios identificaron que la unión de estas hormonas con su receptor acoplado a proteína G desencadenaba la formación intracelular de un compuesto que era el responsable de los efectos producidos por las mismas. Poco tiempo después, los científicos denominaron este compuesto AMP cíclico. La adenilato ciclasa es una enzima unida a la membrana plasmática, cuyo dominio catalítico es activado por la subunidad alfa unida a GTP de una proteína G estimuladora G-alfa-S. Esta enzima activada cataliza la conversión de ATP en AMPC o AMP cíclico al hidrolizar el pirofosfato o PPI y unir el fosfato restante al azúcar para formar un anillo. El AMPC es un segundo mensajero, capaz de difundirse a otros sitios dentro de la célula. Como resultado, los segundos mensajeros permiten a las células establecer una respuesta coordinada a mayor escala, después de la estimulación con un solo ligando extracelular. Una vez formadas las moléculas de AMPC, se difunden en el citoplasma, donde se unen con un sitio alostérico, en una subunidad reguladora de una proteína quinasa, dependiente de AMPC-PKA. En su forma inactiva, es un heterotetrámero, formado por 2 subunidades reguladoras R y 2 catalíticas C. En condiciones normales, las subunidades reguladoras inhiben la actividad catalítica de la enzima. La unión con AMPC hace que se separen las subunidades inhibidoras, con lo que se liberan las subunidades catalíticas de la PKA. La PKA fosforila diversas proteínas y de esta manera está implicada en diversas funciones en la célula, incluyendo la regulación del metabolismo del glucógeno, glucosa y lípidos. También es importante para la regulación del ciclo celular. Aunque la mayoría de los efectos rápidos y mejor estudiados de la AMPC se producen en el citoplasma, el núcleo y sus genes también intervienen en la respuesta.
Una fracción de las moléculas de pK activadas se traslada al núcleo, donde fosforila proteínas nucleares claves, en particular un factor de transcripción denominado CREB, o proteína de unión con el elemento de respuesta a AMPC. La versión fosforilada de CREB recluta una proteína de unión que interacciona en regiones de promotores del ADN, promoviendo la unión de factores de transcripción y aumentando la tasa de transcripción de diversos genes. Por ejemplo, en las células hepáticas, varias de las enzimas participantes en la gluconeogénesis se codifican en genes que contienen promotores para unión a CREB. Bueno, solo para que ustedes también recuerden que existen diferentes proteínas y receptores dependiendo del sitio que se está utilizando y la actividad que pueda tener. Entonces, existen algunas que pueden estar ligadas, por ejemplo, a actividad adrenérgica, que acá básicamente lo que pudiéramos ver es un efecto de aumento de la adenilciclasa y también que se traduce en un efecto de la AMP cíclico. Pudiéramos tener también algunas como con efecto sobre receptores muscarínicos. En estos, pues obviamente pudiéramos tener algunas señales o actividades como disminución de la adenilciclasa y también disminución de la AMP cíclico. Acá también pudiéramos ver que hay apertura de canales de potasio cardíacos, lo cual se traduce en disminución de la frecuencia cardíaca. Pudiéramos tener otros a nivel del epitelio olfativo, que estos también tienen actividad sobre aumentar la adenilciclasa y aumento de la AMP cíclico. Tenemos otros que actúan a nivel de neurotransmisores que aún no está muy en claro su efecto. Pudiéramos tener algunos también en cuanto a acetilcolina. Estos lo que hacen es que aumentan la fosfolipasa C. Y tenemos usualmente algunos fotones que usualmente lo que hacen es aumentar la fosfodiesterasa o el GMP cíclico. ¿Ok? Bueno, quiero dejarles otro video para que veamos los receptores o los segundos mensajeros, mejor dicho, dependientes de calcio. ¿Ok? Vamos a ver este video. Los fosfolípidos de las membranas celulares se convierten en segundos mensajeros por la acción de varias enzimas que se regulan como respuesta a las señales extracelulares. En la mayor parte de las células eucariotas, un grupo de enzimas denominadas fosfolipasas se encargan de hidrolizar a los fosfolípidos. Cada uno de los 4 tipos de fosfolipasas corta a los fosfolípidos en diferentes sitios, generando así distintos productos que se comportan como segundos mensajeros. Cuando un receptor acoplado a proteína G capta un estímulo, dicho receptor, unido con el ligando, activa una proteína G heterotrimérica. La subunidad alfa de la proteína G, unida al GTP, activa a la enzima fosfolipasa C-beta o PLC-beta, cuyo sustrato es el fosfolípido fosfatidil inositol 4,5 bifosfato o PIP2. La fosfolipasa C-beta cataliza una reacción que separa el fosfolípido PIP2 en 2 moléculas, inositol 1,4,5 trifosfato o IP3 y diacilglicerol o DAG, ambas con papeles importantes como segundos mensajeros en la señalización celular. El diacilglicerol o DAG es una molécula lipídica que permanece en la membrana plasmática después de su formación por acción de la PLC-beta. Ahí recluta y activa a un efector, la proteína quinasa C o PKC, que fosforila residuos de serina y treonina en una gran variedad de proteínas blanco. Por otra parte, el inositol 1,4,5 trifosfato o IP3 es una pequeña molécula hidrosoluble capaz de difundirse con rapidez por el interior de la célula. Las moléculas de IP3 formadas en la membrana se difunden hacia el citosol y se unen con un receptor específico para IP3, ubicado en la superficie del retículo endoplasmático liso. El retículo endoplásmico liso es un sitio de almacenamiento de calcio en diversas células.
El receptor IP3 también funciona como canal tetramérico para el calcio. La unión de la IP3 abre el canal y permite que los iones de calcio se difundan al citoplasma. Estos también pueden considerarse segundos mensajeros o mensajeros intracelulares porque se unen con varias moléculas blanco, lo que activa reacciones específicas. Por ejemplo, cuando el calcio se une a la proteína calmodulina, esta sufre cambios de conformación que le permiten modificar un amplio rango de proteínas diana, como las quinasas dependientes de calcio y las CAM quinasas o calmodulina quinasas, y generan diversas respuestas celulares. Adicionalmente, los iones calcio están implicados en diferentes procesos celulares, como la contracción de células musculares y de las vías de secreción. Bueno, pasando entonces ahora a qué implicaciones tiene lo que acabamos de ver en cuanto a dosis de fármacos. Vamos a ver quién me puede explicar la diferencia entre potencia y máxima eficacia según esta gráfica. Vamos a ver, Alina Enríquez. Doctor, ella se retiró de la carrera Ok. según este año. María Isabel Hernández. Sí, los conceptos de potencia y máxima eficacia. La diferencia entre potencia y máxima eficacia. Bueno, lo de la potencia es como la concentración o dosis que se necesita de un fármaco para producir el 50% de su efecto máximo. Y pues la máxima eficacia es todo el efecto que puede producir. Ok, María Isabel, entendiendo los conceptos, ¿cuál de estos 4 medicamentos según las gráficas es más eficaz? ¿El A, B, C o el D? ¿El A? No. ¿Y cuál de estos tiene mejor potencia, María Isabel? No sabría decirlo. ¿No? Bueno, vamos a ver. Jorge Andrés. Doctor, él fue el que le escribí en el chat de que se le había ido el internet. Ah, ok. María Lucía. Granados, ¿estará por ahí? No, no está. Ok. Doctor, solo que pues viendo lo que dice en el libro, el A, C y D tienen la misma eficacia máxima y B es el único que tiene menos. Sí, sin embargo, entendiendo los conceptos, ¿cuál de los 3 A, C y D es más eficaz? Ahí ya me quedé en blanco. ¿No? Bueno, vamos a ver. Renata. A lo mejor el más eficaz es el C. No, tampoco, Renata. ¿Y cuál es el que tiene mejor potencia? El B. El B, ¿por qué? Ay, perdón, había apagado mi audio. Porque esta va a tener la capacidad de producir una respuesta máxima, pero a una menor concentración. Ok, muy bien, Renata.
Bueno, acá la diferencia es que cuando ustedes hablan de potencia es porque va a producir un efecto a una dosis más pequeña, es decir, recuérdense que acá lo que está midiendo es la respuesta y la dosis. Entonces, el fármaco B es más potente porque si se dan cuenta, logró tener una respuesta más rápidamente con una dosis más pequeña, ¿ok? Sin embargo, acá también es importante mencionar de que el medicamento que tuvo máxima eficacia fue la D. ¿Por qué? Porque es más eficaz, porque a una dosis más pequeña logró tener una respuesta más eficaz, es decir, en menor tiempo, ¿sí? Es decir, si se dan cuenta acá, empezó el efecto del medicamento y subió a tener una respuesta rápida, ¿ok? Entonces, por lo tanto, el medicamento D es más eficaz que el resto de los medicamentos. Les podría decir que el A también tiene una eficacia muy buena, pero si se dan cuenta acá, pasó mucho más tiempo para que entonces se diera una respuesta máxima. Igual el C pasó mucho más tiempo para que tuviera una respuesta máxima, ¿ok? Entonces, es muy importante porque esas son cuestiones que uno tiene que ir evaluando al momento de estar utilizando medicamentos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Por ejemplo, yo estoy tratando a un paciente con una infección, ¿sí? Y el paciente está chocado, está en sepsis, ¿sí? Yo lo que necesito entonces es utilizar un antibiótico que sea eficaz, es decir, que logre generar una respuesta alta a una dosis un poco más corta o en menor tiempo. Por lo tanto, entonces yo necesito un antibiótico que genere un tipo de respuesta como la gráfica D, ¿sí? Este tipo de antibióticos usualmente o este tipo de gráficas lo logran los antibióticos que son bactericidas, ¿sí? Es decir, que actúan en la pared del microorganismo. Y entre estos, por ejemplo, pudiéramos tener algunas penicilinas o cefalosporinas que rápidamente alcanzan su potencia máxima, o mejor dicho, su máxima eficacia, ¿ok? Pero, por ejemplo, pudiera yo hablar de algunos antibióticos que necesito que tengan una buena respuesta, pero que no tengan una eficacia tan rápida, porque eso me implicaría tener efectos adversos. Pudiera yo darles el ejemplo de los aminoglucósidos, que sabemos que los aminoglucósidos, si se administran a dosis muy altas, pudieran producir toxicidad a nivel del oído o inclusive toxicidad a nivel renal. Pero yo necesito garantizar que sí tiene una respuesta. Entonces yo pudiera considerar, por ejemplo, entre la gráfica B, los aminoglucósidos, como les digo. ¿Por qué? Porque sí tienen una respuesta, pero no tan alta, porque eso pudiera traducirse, como les digo, un efecto adverso bastante considerable como una toxicidad a nivel del oído o una toxicidad a nivel renal, ¿ok? Por eso es importante entender todas estas cosas, porque esas son cosas que yo tengo que ir jugando al momento de decidir qué tipo de medicamentos tengo que prescribir al paciente para saber qué tipo de efecto yo necesito tener en mi paciente, ¿ok? Bueno. Doctor, solo disculpe que lo interrumpa. Es que estábamos hablando con la sección y no sabemos si va a reponer de una vez la clase de la vez pasada. No, hasta acá nos vamos a quedar porque no quiero saturarlos tampoco. Necesito que vayan asimilando ustedes la información poco a poco. No se preocupen, vamos a ir despacio. Lo que quiero es que ustedes analicen y aprendan estas cuestiones básicas para tener una mejor comprensión. ¿Ok? Nada, gracias. ¿Alguna duda con este tema? No, doctor, gracias. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿No? Bueno, espero que haya quedado un poco más fácil la comprensión del tema con la actividad del día de hoy y con los videos. Realmente, como les vuelvo a repetir, muchas veces esto pueden ser conceptos muy teóricos, pero es importante que entendamos qué está pasando con estos conceptos teóricos para que sepamos qué implicaciones clínicas o terapéuticas pueden tener al momento de tomar decisiones con un paciente. ¿Ok? Bueno, entonces hasta acá nos vamos a quedar. Como les digo, vamos a ir despacio. No los quiero saturar porque realmente
necesito que ustedes tengan una mejor comprensión y análisis al momento de leer estos temas. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda? ¿Me puedo quedar con usted cuando ya se salgan todos? Ok, está bien, Sofía. Gracias. Yo también, doctor, disculpe. Ok, está bien. Doctor, disculpe, ¿la otra semana va a evaluar solo del capítulo 4 o de...? Vamos a evaluar la otra semana el capítulo 4. Ok, gracias. Ujú.